arrancar con el encuentro de hoy. Como les decía, cuando estuvimos trabajando el tema de introducción a la planificación estratégica, la idea es ir desglosando los momentos de la planificación a medida que vayamos avanzando en el desarrollo de los módulos y de las diferentes tareas. Eh, Ustedes vieron que se subió la semana pasada una tarea en la cual tenían que definir tres problemas en su lugar de trabajo y haciendo algunos y utilizando algunos criterios de priorización, elegir uno que la idea sería que a partir de ese problema podamos ir enganchando todo el trabajo en el curso. No necesariamente tiene que ser el mismo, sería lo ideal, pero en algunas situaciones pueden, en la medida que analizamos el problema, ir, digamos, con los diferentes análisis, planteando algunas diferencias de lo que se pensaba al inicio y después sobre la marcha cambiarlo. Pero la idea es poder trabajar desde ahora con el mismo problema. Ana y Patricia me habían preguntado la posibilidad de hacerlo en conjunto porque trabajan en el mismo lugar. En realidad no hay problema con eso. Eso se puede, lo que pueden hacer con la tarea son dos opciones. O toman un mismo problema y hacen distintas partes de la priorización o distintos enfoques después en la intervención, interviniendo cada una en un punto diferente o sobre el mismo problema, sobre el mismo eje problema, ir, digamos, en el análisis del problema, tomar dos vías de priorización diferentes. Son opciones por las cuales pueden elegir el problema de manera tal que a partir de un análisis en común pueda cada una tener su propuesta de intervención particular. También pueden hacer en conjunto todo el desarrollo, pero me parece que va a ser más provechoso para ustedes si a partir de un problema en común van tomando una experiencia o una vía particular cada una para cada una desarrollar su tarea. ¿Tuvieron alguna duda, algún problema con la tarea, con la problematización, algún comentario que hacer al respecto? Les paso la palabra, una vueltita de conversación. Bien, por ahí la idea sería que aprovechando el foro o la mensajería interna puedan plantear las dudas, así las podemos compartir entre todos en términos de aclarar la bibliografía. Los síntomas, se los repaso muy rápidamente, los síntomas son aquellas manifestaciones que nosotros podemos observar que nos muestran que el problema existe. Vendría a ser algo que está por encima del problema, aquellas cuestiones en las cuales nosotros, sin analizar el problema, podemos, en la medida que vemos el impacto que esto tiene, suponer la existencia del problema. Las causas es, digamos, la raíz, por qué, digamos, en el análisis y determinado el problema, cuáles son aquellas determinaciones que lo provocan.
Sí, son niveles de análisis por arriba y por debajo del problema, podríamos decirlo, si lo tomamos como un árbol. Lo que está en la raíz y lo que está en las hojas, suponiendo que el problema está en el tronco. Igual esto lo podemos ir repasando las veces que sea necesario. Es importante que ustedes lo comenten, lo pregunten, lo suban al foro para que también nosotros tener una retroalimentación por cómo van con la cuestión de la comprensión de la bibliografía o de los problemas que les puedan surgir para, bueno, hacer las aclaraciones que sean necesarias, repetir las consignas, mejorarlas o cualquier cosa que ustedes consideren que hay que aclarar. ¿Mm? Bueno, como les decía, hoy vamos a conversar muy rápidamente, esto no nos va a llevar mucho tiempo, sí tal vez nos lleve más tiempo de análisis una vez que empecemos a hacer la tarea. Eh, Acerca de uno de los momentos de la planificación estratégica, que es el análisis de situación de salud. Nosotros estamos muy acostumbrados, como lo hemos escuchado un montón de veces, al término diagnóstico situacional. Y así como repetimos en cada uno de los encuentros, una de las cosas más importantes es ponernos de acuerdo en los términos. ¿Qué pensamos, a qué nos referimos cuando decimos diagnóstico situacional, diagnóstico eh, por ejemplo, epidemiológico, o cuando hablamos de análisis de situación de salud? Y así como hablábamos de las diferencias entre lo que es la planificación normativa y la planificación estratégica, o todos los procesos que fuimos discutiendo en términos de procesos estancos, normativos y verticales, el diagnóstico de situación, podríamos decir, es la referencia clásica de la planificación normativa, que tiene su anclaje principal en todo lo que es la vieja concepción de la salud pública, digamos, vertical, central y normativa. El diagnóstico situacional en general se refiere digamos, a la imagen fotográfica que representan los datos de un corte de tiempo en un determinado momento. ¿Sí? Si bien puede ser un dato epidemiológico, en general hablamos de datos cuantitativos, duros, tomados en un determinado momento como una fotografía. Que en realidad podemos analizar la presencia o no de una determinada situación, pero no su comportamiento dinámico o su comportamiento en el tiempo, o mucho digamos, de las características que podemos aplicar al momento de priorizar problemas. La tendencia, el comportamiento del problema es un proceso mucho más dinámico, y a eso apunta el análisis de situación de salud. ¿Sí? Entonces, como decíamos, el ASIS o análisis de situación de salud es una herramienta metodológica que busca caracterizar, analizar e interpretar las condiciones de vida y de salud de una población, no incluyendo exclusivamente los problemas de salud en términos cuantitativos, como decíamos recién, sino sus determinantes particulares. O sea, a diferencia de lo que es el diagnóstico o el análisis eh, estanco o fotográfico de una situación, mortalidad infantil, en realidad el análisis de situación intenta hacer una interpretación, no quedarse solo con la foto, sino tratar de armar la película. ¿Mm? Es un proceso, es un medio dinámico, instrumental y operativo, generador de conocimientos acerca de una realidad sociosanitaria de una comunidad. Tal como nos referimos en profundidad hablando de planificación, siempre reconociendo el término de actor, de las características y la subjetividad del observador, y de la necesidad que el análisis de situación de salud sea un proceso que incluya también
la acción, que no quede en la mera descripción del problema, sino que también sea parte del proceso de intervención. Ustedes, como siempre, chicos, me paran, me hacen un simbolito ahí, una palabrita en el chat y paramos y volvemos para atrás. Igual esto, muchas de las cosas las vamos a ir repitiendo porque el énfasis está puesto digamos, en aquellas características que son comunes a lo que ya venimos viendo. ¿Cuáles son las características que tiene un análisis de situación? Dinámico, dijimos, hace referencia a procesos de salud o enfermedad en términos de proceso, ¿sí? Y acá deberíamos haber incorporado procesos salud o enfermedad, atención, cuidado, en el cual son procesos complejos, históricos y multifactoriales. Es instrumental, puede ser utilizado con diferentes intencionalidades y en diferentes circunstancias. Nosotros podemos definir el alcance del análisis de situación, la población a la que vamos a cubrir, cuál es el objetivo que tiene, en qué la intencionalidad tiene que ver con poder definir de parte de los operadores del análisis de situación cuáles van a ser las herramientas a aplicar. A eso se refiere con intencionalidad y obviamente en diferentes circunstancias y momentos de la planificación. Y es operativo, es un momento del proceso de planificación estratégica y como tal, vamos a correr esto acá, intenta dar respuesta al objeto de la planificación. Recuerdan que lo vimos la semana pasada, por eso hoy lo vemos un poco más en detalle, pero es aquello que nos brinda la información analítica para poder determinar cuáles son los problemas sobre los que nosotros, priorización de por medio, vamos a planificar nuestra intervención. La meta principal de un análisis de situación es contribuir a la toma racional de decisiones para la satisfacción de las necesidades de salud de la población a través de evidencia epidemiológica multidimensional generada en la sistematización y en la comparación analítica de la información obtenida. Volvemos sobre lo mismo. ¿De qué nos sirve a nosotros pensar un proceso de planificación? Tal como concebimos los términos de planificación estratégica, precisamente para que nuestras intervenciones sean más efectivas, para que aquello que consideramos o vemos como problema en realidad tenga una modificación en el tiempo que permita resolver sus síntomas y obviamente de ser posible sus causas. Y lo que hace para esto el análisis de situación, digamos, en qué contribuye a esta toma racional de decisiones, precisamente a partir de sistematizar información. Sistematizar información a partir de indicadores cuantitativos y cualitativos, como dice, multidimensionales, pero que aparte surjan de una sistematización, que no sean aleatorios, que no sean meramente intuitivos, que no digamos, sí, a mí me parece que en el barrio aumentó la desnutrición. Digo, ¿por qué pensamos que la desnutrición es un problema? ¿En qué nos basamos? Bueno, en la cantidad de niños de bajo peso, en la curva de comportamiento del peso de los niños menores de 5 años en el último periodo bianual, en comparación estadística con poblaciones similares, o sea, aquello que nosotros entendemos como una podríamos decir, intuitivamente una situación problema, nos permite dimensionarla. Y esa dimensión y esa multidimensión que nos permite hacer el análisis de situación, a su vez nos permite analizarla comparativamente.
ya lo vamos a ver más adelante, pero comparativamente, y el análisis comparativo puede ser con otras poblaciones similares, con otras situaciones en la misma población o con la misma población y la misma situación a través del tiempo. Hay distintas formas en las cuales nosotros podemos establecer puntos de comparación frente a una determinado o a un determinado indicador, ¿no? Como ven, esto en la medida que lo vamos desglosando, las diferencias claras con el diagnóstico. Yo digo, en el barrio Itatí, en el centro de salud del barrio Itatí de Corrientes, tenemos una desnutrición infantil del 8 por 1000. Perfecto, nos da una imagen. Ahora, si yo digo que la desnutrición infantil en el barrio Itatí, comparativamente con el año 2014, subió un 18% y que para una población similar, esa desnutrición infantil, que es del 8 por 1000, en poblaciones similares tiene un comportamiento menor y es del 6 por 1000, bueno, estamos pudiendo hacer un proceso más, digamos, más completo y más racional que la mera fotografía del dato duro. Bien, ¿y cuáles son los propósitos de un análisis de situación? Bueno, un poco estamos reiterando, ¿sí? Vamos a poner acá. Identificar necesidades, inequidades y prioridades en salud. No tengo sonido. ¿Hay alguien que está sin sonido? ¿O puso dinorblea@gmail.com? ¿No tenés sonido? ¿No escuchás? ¿Se escucha bien? ¿Están todos con el sonido bien? ¿Ok? Sí, bien. Bueno, perfecto. Bueno, como les decía, ¿cuáles son los propósitos de un análisis de situación? Identificar necesidades, inequidades y prioridades en salud. Identificar fortalezas, debilidades y oportunidades para el desarrollo de las condiciones de vida y de salud, siempre hablando de una determinada población, ¿sí? Detectar factores determinantes del proceso salud-enfermedad. Podríamos decir de la triada proceso salud-enfermedad, atención. Porque también dentro del análisis de situación de salud, eh, el proceso de atención es uno de los componentes más importantes o uno de los componentes importantes al momento del análisis de situación de una población. Otra de las cuestiones importantes, como decíamos recién, y que dan sustento al análisis de situación, es poder analizar tendencias y, de ser posible, con los datos que tenemos, poder construir escenarios prospectivos. O sea, a partir de ver cómo se comporta un determinado problema, un determinado indicador, también hacer una predicción de cómo puede esto comportarse en el tiempo y, sobre todo, en el momento de este análisis más dinámico, ver cuándo eso se sale de el canal que nosotros teníamos proyectado, como una alarma de que alguna de las situaciones que analizamos pueden haber cambiado, ¿sí? Si nosotros veníamos con un descenso o vamos a poner un ejemplo, veníamos con una cobertura de 5 controles por embarazada en todos los embarazos y ese indicador venía en aumento, el hecho de nosotros proponernos una meta más ambiciosa, digamos, y que esto no ocurra o que empiecen a decaer los controles, nos da una alarma sobre cómo proyectamos el escenario futuro. Evaluar los servicios de salud, esto es lo que decía recién, es importante porque parte del análisis de situación también tiene que ver con la accesibilidad,
la disponibilidad, la cantidad de recursos en términos de estructura, en términos de proceso, en términos de resultado, la pertinencia y la adecuación a las necesidades de la población también es parte importante del análisis. No solo pensar si hay servicios de salud, sino si los servicios de salud son adecuados para el perfil de problemas que esa población presenta. Si están disponibles en el tiempo, si sus barreras de si sus barreras de acceso son muy altas, digamos, cómo se comporta la accesibilidad en el tiempo de los servicios, etcétera. Identificar las brechas sanitarias entre estratos poblacionales y los factores que lo determinan. Esto es haciendo ya un detalle más fino de lo que son los análisis de situación, nos permite en este proceso comparativo ver también qué es lo que pasa en términos de subpoblaciones o grupos o grupos o subgrupos de riesgo por sobre la población que tenemos a cargo. Yo les doy un ejemplo, hoy estaba viendo un trabajo de la carrera de Medicina General y Familiar de Rosario, una médica que está por terminar su especialidad y tiene que presentar un trabajo de campo en el cual ella en el centro de salud analiza la accesibilidad de los pacientes diabéticos tipo 2 al centro de salud a partir de controles, seguimiento, historias clínicas, pero después toma una subdivisión en términos de cuáles son las poblaciones a su criterio más vulnerables. Aquellas que viven con más dificultad de acceso, donde el colectivo está más lejos, en donde la salida del barrio es más complicada, donde las necesidades básicas insatisfechas son mayores y compara al interior de su propio centro de salud estas dos subpoblaciones. Y es interesante, si bien el número no le da como para sacar conclusiones mucho más, con mucho más detalle. En líneas generales, las poblaciones con mayor necesidad, con mayores necesidades insatisfechas, tienen peor acceso a los centros de salud, pero controles más adecuados. Y las poblaciones que podríamos decir tienen un estándar de vida medio más alto, tienen mejor acceso y controles a los centros de salud, pero sus valores de control son peores. Digamos, puede repetir en un análisis de situación de su centro de salud y de su barrio una realidad que se repite lo que muchas bibliografías ya cuentan, digamos, pero lo puede comprobar in situ y en terreno con su población a cargo. Esta identificación de brechas es muy interesante cuando trabajamos desde una población conocida, un centro de salud, la guardia de un hospital, una localidad pequeña, porque precisamente nos permite a su vez ahondar el detalle digamos, de brechas. Hay en esto a nivel nacional, ustedes lo van a ver incluso en parte de la bibliografía de la parte epidemiológica, eh, digamos, de lo que se llama la mortalidad o la morbilidad asociada al código postal. No es lo mismo la morbimortalidad por enfermedad crónica en pacientes del Capital Federal que de Jujuy. Y a su vez no es lo mismo el perfil de morbimortalidad de enfermedades infecciosas si comparamos las mismas poblaciones. En algunos casos el riesgo de enfermar y morir entre una embarazada en Formosa y una embarazada en Capital Federal puede ser de hasta 5 veces. Eso es lo que se llama la brecha de inequidad entre poblaciones. A su vez esto puede ser también analizado entre edades, quintilos de ingreso, etcétera. Y determinar los principales problemas de salud en términos de la población general y de sus estratos. Siempre estamos hablando en los principales problemas de salud y como todo proceso de análisis de situación en función del observador, ¿no? Siempre en función del equipo que planifica, del equipo que hace el análisis de situación, en términos de cuáles son en esa construcción del análisis los problemas principales. Después vendrá el tiempo de la priorización que dijimos y recuerdan, decir que un problema es más importante no significa que haya que resolverlo
primero o que sea prioritario. Cuéntenme cómo estamos hasta acá, si vamos bien, estamos más o menos entendiendo cómo vamos. No se me duerman, porque este es medio pesado. Esto está para poner la compu y de lado relojear la tele. Bueno, ¿qué otra cosa nos permite un análisis de situación? Planificar acciones de promoción, prevención y control de problemas de salud. O sea, lo que decíamos, todo proceso de análisis de situación como parte de una planificación estratégica debe ser parte de un proceso de acción. No es un mero conocimiento que es solo para quien analiza, sino en términos de que nos tiene que permitir poder llevar adelante estas acciones. Como por ejemplo, volviendo al ejemplo del caso de los diabéticos, ver cómo nosotros podemos de cierta manera mejorar esos niveles de acceso para aquellas subpoblaciones que sabemos que son más vulnerables, ajustando los turnos, ajustando los horarios de atención, mejorando los dispositivos de registro, o sea, aquello que nosotros veamos sobre cómo tenemos que actuar. Por ejemplo, en este caso, algún dato interesante, según registro de historias clínicas, en más de 100 pacientes diabéticos tipo 2 adscritos al centro de salud donde el residente está haciendo el estudio, solamente el 27% de los diabéticos tenían la hemoglobina glicosilada registrada en el último año en la historia clínica. El 73% no lo tenían. De ese 27%, solo el 10% era de población vulnerable, o sea, además esa dificultad de doble vulneración. Entonces, esto también nos permite ver cómo ajustamos, cómo nos reunimos con la gente del hospital para tener mejor acceso a la hemoglobina glicosilada y si en realidad se está pidiendo y no se registra, cómo trabajar al interior del equipo para que el registro que el control no termine solo en la lectura del dato, sino que esto además se pueda registrar en la historia clínica del paciente. Promover la participación intersectorial en dicha planificación. Ahora cuando veamos rápidamente vamos a hacer un detalle de los 10 puntos que componen una planificación, un análisis de situación. Digamos, en la medida que nosotros podamos hacer una intersectorialidad al momento de este análisis, obviamente que esto va a tener una ganancia por sobre un proceso hecho disciplinar. Si no es lo mismo un análisis de situación desde el punto de vista exclusivamente de los médicos o exclusivamente de enfermería, que si participa todo el equipo de salud. O el análisis de situación desde el equipo de salud con información restringida a lo que ese equipo de salud genera o conoce, que si en el momento de recabar la información nosotros tenemos la posibilidad de abrir el juego a otros sectores, ya sea sectores del propio Estado, educación, desarrollo social, cultura, como así también a otros sectores de la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa con la información disponible de la conducta alimentaria de los chicos que puede tener, por ejemplo, el club de fútbol del barrio, el comedor de una vecinal o la propia cooperadora escolar? Saber cómo nosotros podemos, a partir de ponernos como objetivo un análisis de situación, promover la intersectorialidad a partir del análisis. Monitorear las acciones y sus impactos, bueno, repetir lo que decíamos recién. Todo análisis de situación es inicio y final de un proceso de planificación, porque cuando nosotros hacemos un análisis de situación, en cierta medida lo hayamos hecho sistemáticamente o no, estamos también midiendo las intervenciones. Volviendo al mismo ejemplo que daba recién, en este proceso de análisis del comportamiento de los pacientes diabéticos también estamos analizando el comportamiento del servicio de salud.
Por lo tanto, todo análisis de situación es el inicio, es a su vez el proceso final de una etapa de intervención. Y cuando nosotros evaluemos las intervenciones que nos proponemos a partir de esa evaluación va a ser a su vez un análisis de situación de una próxima intervención. Entonces es muy importante que en este proceso dinámico se haya un monitoreo de las acciones, de sus impactos, porque además muchas veces en esto, cuando hablamos de la posibilidad de o de lo ideal de poder construir escenarios prospectivos, es también en la medida que nosotros construimos esos escenarios prospectivos, poder actuar cuando nos estamos yendo de ese escenario previsto o calculado. ¿Sí? Hacer las correcciones a tiempo para que la intervención logre el objetivo que nos proponíamos. Otro cuadro de Tarsila do Amaral. Operarios se llama este cuadro. Hola Melania, ¿cómo andas? Ahí había visto tu mensajito que estaba saliendo de guardia, si no entendí mal. Bueno, ¿algún comentario hasta acá? Acá más o menos estaríamos como redondeando las cuestiones conceptuales. ¿Quieren que las repasemos? Miremos de nuevo para atrás algún punto. No, está muy claro por ahora. Bien, seguimos. ¿Cuáles son los componentes de la SIS? Esto es lo que decía. Vamos a tratar de analizar. Y esto vamos, porque ustedes cuando vean en la medida que lo vayamos detallando, van a ver que en realidad es de interpretación sencilla y es una enumeración de cuáles son aquellas partes que pueden componer un análisis de situación y en realidad se describen 10. Descripción de la situación socio-histórica y cultural de una determinada comunidad o de la comunidad donde vamos a hacer ese análisis. La caracterización sociodemográfica, la identificación de los riesgos a nivel comunitario, familiar o individual, la descripción de los servicios de salud existentes, el análisis de las acciones de salud realizadas. Acá es donde podemos utilizar el famoso modelo Donavenian de análisis en función de la estructura, el proceso y el resultado, que si bien es bastante clásico, podríamos decir, a nivel del trabajo es muy práctico y operativo. La descripción y análisis de daños y problemas de salud, el análisis de la participación de la población en estos procesos, el análisis de la intersectorialidad en la gestión o en los procesos de gestión de salud, el tratamiento metodológico de la información, la situación, la situación de salud de la comunidad, las conclusiones, podríamos decir, y la elaboración del plan de acción. Estos son los 10 componentes que, caemos en la redundancia, componen un análisis de situación. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un repasito muy rápido del tema de las fuentes. Esto es bien sencillo y conocido por todos. Sabemos que para obtener la información y los datos que van a componer el análisis de situación tenemos distintas fuentes. Estas fuentes de información pueden ser fuentes primarias o fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son aquellas informaciones que están disponibles, elaboradas por otras personas u otras instituciones para fines distintos a los de la investigación. O sea, si bien nosotros vamos a hacer un análisis de situación para un determinado problema en una determinada población, hay información disponible que si bien no fue hecha para esa población o esa situación en particular, nos es totalmente útil y válida. Por ejemplo, información disponible de un censo poblacional, el relevamiento de niños escolarizados que tiene el Ministerio de Educación, la cantidad de certificados de discapacidad
otorgados para una población dada por la Secretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad. O sea, ¿cuáles son esos datos que si bien no son generados por nosotros mismos, son útiles al momento del análisis de situación? Y las fuentes primarias son aquellos que recolectamos nosotros para los fines del estudio. En este caso, después al final vamos a hacer como algún repaso, pero aprovecho la oportunidad. Digamos, hay una cuestión en términos de análisis de situación que surge muy frecuentemente, que es no tengo tiempo, no tengo gente, o que frente a iniciar un trabajo de planificación en un centro de salud, porque volvemos al típico ejemplo, me nombraron médico de un centro de salud nuevo, me armo con un equipo nuevo, entonces eh, salimos salimos con la encuestita a relevar datos poblacionales o hacer una encuesta que nos lleva muchísimo tiempo y muchas veces eso incluso termina diluyendo el esfuerzo del análisis de situación. No siempre es necesario valernos de fuentes primarias. Incluso para muchos datos que a nosotros nos permitan tomar decisiones rápidas, incluso no requieren de la exactitud milimétrica como para tomar una decisión. ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo muy breve y concreto. Yo llego a una población determinada, a un centro de salud, vamos a poner el ejemplo de la ciudad de Santa Fe, que más o menos conocemos la pirámide poblacional, llego a un centro de salud que tiene 10.000 personas a cargo. ¿Mm? ¿De qué manera puedo yo saber cuántos Papa Nicolau por mes debería ser en esa población para tener una cobertura del 100% de la población? Digo, puedo ponerme en una enorme maraña de datos, de búsqueda de historias clínicas, de cálculos, de salir a contar personas, o puedo hacer un cálculo rápido que es aproximadamente las pirámides poblacionales en más o en menos tienen un 50% de varones, un 50% de mujeres. De los 10.000 habitantes, yo sé que 5.000 más o menos son mujeres. En general, las pirámides poblacionales nuestras, el 50% de la población son menores de 15 años, por lo menos en la distribución de los barrios de la ciudad de Santa Fe. Obviamente tengo que conocer una pirámide, si me voy a una población envejecida o estoy en una localidad que tiene mucha migración, probablemente esto cambie, pero digo, haciendo el ejercicio para un centro de salud de la ciudad de Santa Fe, sé que al menos o aproximadamente entre un 40 y un 50% están 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 por debajo de los 15 años, entonces yo puedo con ese dato saber que en edad de realizarse un Papa Nicolau tengo el 40%, aproximadamente el 40% de la población. Para 10.000 habitantes yo debería hacer por año 4.000 Papa Nicolau. Son unos 380 Papa Nicolau por mes. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estoy de esa cobertura? Me da un parámetro inicial que me permite al menos identificar la accesibilidad al método del Papa Nicolau. En función de esto, yo después puedo hacer el análisis un poco más detallado y saber si no son 300, en realidad eran 200, y en realidad con 200 yo haciendo 5 o 6 Papa Nicolau por día llego a la cobertura porque hay un grupo de población, pero al menos tengo rápidamente una fotografía con solo mirar la pirámide poblacional, tengo una fotografía de lo que puede estar de lo que puede estar pasando en mi población con un método de screening como es el PAP, ¿sí? Bien. Dijimos, estas fuentes pueden ser censos y proyecciones, encuestas poblacionales, estadísticas de morbilidad, estadísticas hospitalarias, estadísticas vitales, de diferentes sectores, economía, desarrollo social, educación. Sabemos también que dentro de estas fuentes muchas además son información pública, que en las distintas áreas de estadísticas provinciales están disponibles. En el caso de la provincia de Santa Fe, nosotros tenemos el IPEC, el Instituto Provincial de Estadística y Censo, que en su página tiene muchas de estas informaciones desglosadas por localidad y subgrupos poblacionales. Como dato les digo que
Si ustedes por un radio censal en particular, un barrio determinado, le piden al IPEC que desglose la información que no está disponible en la página, ustedes hacen un pedido al IPEC y el IPEC se los procesa. Normalmente demora 10 días y la información está disponible. ¿Mm? Tanto la información cuantitativa como la cualitativa son de utilidad y complementarias para la realización de un análisis de situación de salud. La información cuantitativa es la que nos permite estimar frecuencia, magnitud y gravedad de los problemas de salud y el impacto de los factores de riesgo en los problemas de salud. La información cualitativa nos va a permitir mejor análisis y comprensión de los problemas en términos políticos, humanos, sociales, económicos y ambientales. Me parece digamos, una información más que obvia, pero hay mucha tendencia a pensar que los datos del análisis de situación de salud son exclusivamente cuantitativos, ¿no? Esto es decir, medir la mortalidad, medir la tasa de uso, digamos, cómo se comporta una población en términos de su migración interna, de su relación con el consumo de alimentos, de sus relaciones intersociales, intersectoriales. Los que han trabajado con comunidades de pueblos originarios saben que los comportamientos al interior de cada comunidad son bastante disímiles de lo que nosotros tenemos como la forma habitual de las poblaciones a las que por ahí estamos acostumbrados a trabajar. Eh, entonces, no hay que pensar exclusivamente en datos cuantitativos, sino que hay que poder sumar lo cualitativo. Y entre estas dos nos vamos a tener un análisis de situación mucho más completo, porque analizamos frecuencia, magnitud y gravedad con los determinantes políticos, humanos, sociales y económicos de esa frecuencia, magnitud y gravedad. Bien, esto lo vamos a hacer rápido. Situación sociohistórica y cultural. La caracterización geográfica, límites de la población a estudiar, migraciones, inmigraciones, recursos naturales, los aspectos históricos, fundación, etcétera, de dónde fueron por ejemplo, en el caso de muchas localidades del interior, los patrones culturales que tienen en función de cuál ha sido la principal vía de colonización, digamos, o de inmigración. Ya no de los movimientos actuales, sino, digo, en términos fundantes de la población. Clásico piamonteses de Rafaela versus los de Esperanza en Santa Fe, que no son piamonteses. La organización político-administrativa, los recursos y servicios de la comunidad, luz eléctrica, agua, bueno, eso también lo vamos a ir viendo. Entonces, a partir de esto, son los indicadores de la situación sociohistórica y cultural. La sociodemográfica es lo que hablamos un poco recién, estructura por edad y sexo, el nivel de escolaridad alcanzado, la dedicación ocupacional, cuál es la principal fuente de trabajo en el lugar. La razón de dependencia es para un núcleo familiar cuántas personas trabajan, cuáles son las personas que trabajan al interior de esa familia y por lo tanto dependen del trabajo de uno tanta cantidad de personas, el número de núcleos familiares, ¿no? También un promedio del tamaño de la familia. Nosotros decimos que tenemos 250 familias, 1000 habitantes en nuestra localidad, con 250 familias, sabemos que tenemos un promedio de 4 miembros por familia, de las cuales uno solo trabaja, ¿no? La fecundidad, migraciones, ahí sí las migraciones actuales, no solo la corriente inmigratoria que fundó, sino las migraciones y emigraciones al interior del barrio, poblaciones que son más migrantes, como las poblaciones rurales con los movimientos de cosechas y estacionales, poblaciones más urbanas, más céntricas que tienen mucho menor tasa de migración, pero por ahí hay localidades donde tienen mucha migración de jóvenes por el tema del estudio. Identificación de los riesgos ambientales, sociales, laborales, genéticos y los comportamientos de riesgo.
en términos también relacionados al trabajo, a la exposición a determinados, por ejemplo, ¿cómo se llama? Productos de empresas, contaminantes, etcétera. Dentro de los riesgos ambientales, el detalle de las empresas que trabajan en la zona, cómo tienen eh, cómo tienen la disposición de sus residuos. ¿M? Bueno, lo que es criaderos clandestinos, asentamientos, podemos enumerar muchos. Acá son algunos ejemplos de qué compone a su vez cada uno de estos componentes. La descripción de los servicios de salud y el análisis de acción realizado, lo que decíamos recién, estructura, recursos de salud disponible, cantidad de profesionales, cantidad de horas profesionales por habitante, tipo de profesionales, cantidad de centros de salud, distribución geográfica de esos centros de salud, ¿m? El nivel inmunitario de la población, nivel alcanzado de cobertura de vacunación, acciones de vigilancia en control, acá ya estamos analizando las cuestiones de procesos, qué tipo de búsqueda activa tenemos desde los servicios de salud, hay búsqueda activa, no hay búsqueda activa, hay fichero calendario, no hay fichero calendario, cómo nos manejamos con las subpoblaciones de pacientes con enfermedades crónicas, ¿m? La atención odontológica es un factor que suele dejarse muy de lado en los análisis de los servicios de salud. Si bien eso ha tenido una mejoría en los últimos tiempos, el tema de, así como en la historia también, la atención de la salud mental o la psicología en un centro de salud, el tema ontológico era algo de una muy baja cobertura. Hoy es, por lo menos en la provincia de Santa Fe, ha mejorado mucho ambos indicadores. ¿M? Saneamiento ambiental, grupos de trabajo comunitarios, ¿m? Que estamos trabajando, por ejemplo, en grupos de trabajo comunitarios, grupos de pacientes diabéticos que se reúnen, que dan charlas, digo, la conformación de grupos no sé, de madres con niños de bajo peso, con talleres de cocina, talleres de alimentación, o sea, como también en esto ha colaborado o construido el centro de salud aspectos de intervención comunitaria. Descripción y análisis de daño y problemas de salud, morbilidad, deficiencia y discapacidad, mortalidad, mortalidad por causas. Bueno, un poco acá es básicamente lo que decíamos, los datos más cuantitativos. En general, todos estos datos, morbilidad, discapacidad, mortalidad por grupo, siempre son datos indirectos. En general, los datos de comportamiento del centro de salud, recursos de salud disponibles, recursos humanos, etcétera, son fuentes primarias, porque no están desglosados como para nosotros tener acceso al comportamiento, por ejemplo, de una guardia de un hospital, ¿sí? En general, estos datos son de fuentes secundarias. Análisis de la participación de la población, ¿sí? Los problemas percibidos por la población, las necesidades sentidas, los criterios sobre los servicios de salud. Acá tenemos un montón de ejemplos para dar en términos de criterio y análisis. Yo le hago uno solo. La diferencia que hay entre analizar la cobertura de vacunación yendo al centro de salud a controlar las fichas de vacunación en función de los pacientes adscriptos, que nos va a dar un número, y el hacer una visita domiciliaria en población usuaria y no usuaria del centro de salud para ver la cobertura de vacunación. Y en esta comparación se van a llevar más de una sorpresa. Cuando fue el brote de coqueluche hace unos años, ¿se acuerdan que hubo casos de muerte incluso por coqueluche? El análisis y la discusión era o nos estábamos quedando corto con la vacuna y había algún problema con la vacunación, o había alguna migración, digamos, de bacteriana que hacía que la vacuna estaba siendo ineficiente, o había alguna cepa resistente. Bueno, cuando se hicieron análisis de cobertura teníamos a través de los sistemas de información cobertura de vacunación del 95%, y se achacaba todo a factores dependientes del germen, digamos, o del huésped. Y en realidad cuando se hizo esta investigación desde los criterios de servicio de salud, desde el usuario, hubo localidades que la población de la vacunación no llegaba al 65%.
donde el centro de salud tenía un registro del 95, ¿no? Esta diferencia entre ver los servicios desde el servicio y desde la población. El análisis de la intersectorialidad, dijimos, acciones conjuntas con organizaciones barriales, con grupos de la comunidad, con otros sectores sociales, lo que hablamos recién, clubes, registro de acciones, redes de apoyo social, qué es lo que está pasando con eh, em, aquella familia vulnerable que recibe intervenciones desde distintos sectores y esas intervenciones son muchas veces descoordinadas o desconocidas por el otro sector. Bueno, ¿cómo son esas redes? ¿Cuáles son esas acciones? Es una medición de la intersectorialidad. Bien, para el tratamiento metodológico de la información, ¿sí? Siempre tenemos que tener algunos cuidados, ¿no? Pensar en un enfoque familiar, podemos hacer un enfoque comunitario, podemos hacer un enfoque individual, pero es muy interesante el análisis del punto de vista del comportamiento de la familia. Obviamente los indicadores tienen que ser adecuados a lo que nosotros queremos medir. Eh, Eso lo vamos a ver en una presentación que va a estar disponible en el campus acerca de a qué nivel de población aplica cada indicador que corresponda. Eh, Establecer comparaciones con indicadores de periodos anteriores, explicitar la utilización de procedimientos y técnicos empleados, esto en términos de siempre tiene que estar claro cómo fue la forma en que se recogió la información, si son datos primarios, son secundarios, son por encuestas, si nosotros charlamos con la gente o recabamos la información de los registros de las historias clínicas, si lo que recabamos de los registros de las historias clínicas fue de todas o de algunas. Y también acá no está establecer comparaciones con indicadores de periodos anteriores, con indicadores de poblaciones similares, ¿sí? Con las que nosotros podamos ser comparables, también es válido, o sea, con indicadores de periodos anteriores nos ve un comportamiento a través del tiempo. Pero las comparaciones con estos indicadores en otras poblaciones e incluso de otros problemas que nos puedan servir de referencia cuando la información no está totalmente construida. Son las tres formas en que podemos hacer la comparación. Bien, situación de la salud de la comunidad. Llegamos a una información a partir del análisis de todos los componentes anteriores, donde podemos hacer una caracterización de la situación de salud, identificamos los principales problemas. Y esta identificación de los principales problemas es lo que después nos permite, mediante el proceso de priorización, hacer el último paso, que es la elaboración de un plan de acción. Dar prioridad a los problemas identificados, plantear los propósitos de cambio sobre los problemas que consideramos prioritarios, a partir de hacer un análisis causal, ¿sí? Lo que decíamos recién, no el análisis sintomático, sino el causal. Hacer un planteamiento de actividades concretas, volvemos a lo que habíamos hablado en el encuentro anterior, la diferencia entre plan, proyecto y actividad. Establecimiento de indicadores para la evaluación del plan. Perdón, pero se volvió loco el perro. Establecimiento de indicadores para evaluación del plan es lo mismo que planteamos durante toda la charla, digamos. Todo aquello que a nosotros nos permita evaluar si vamos por el camino que nosotros esperábamos y si las intervenciones tienen digamos, el impacto que esperábamos y poder hacer las correcciones en la medida que se desarrolla el plan de intervención, ¿sí? Diseño del plan de acción, fechas de cumplimiento, determinación de participantes y ejecutantes. Esto lo vamos a ver muy puntualmente acá porque después vamos a entrar en lo que es el proyecto de intervención en sí. Pero, digamos, el último punto del análisis de situación es, en la medida que hacemos toda esta descripción, es pensar la elaboración de un plan de acción. Bien. Ya estamos terminando, falta poquito. ¿Cómo estamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de entrar en lo último?
Perdón, yo llegué un poco tarde. Quería saber si eh, todo este trabajo que nosotros tenemos que presentar es sobre todo un centro de salud o si vamos determinando un problema puntual y con respecto a eso hacemos toda la demás presentación. La idea es que lo puedan hacer desde el lugar de trabajo donde ustedes tienen su intervención y su práctica diaria, digamos. La idea es utilizar como principal recurso lo que pasa todos los días cuando van a trabajar, frente a qué problemas se encuentran. En términos, por ahora y en la primer parte de la tarea, podríamos decir más intuitivos. O sea, yo trabajo, por ejemplo, digo un ejemplo X, trabajo en la guardia del hospital Cuyen y en realidad lo que veo es que tengo una sobrecarga de atención porque estoy viendo 120, 150 consultas por guardia y de las cuales, no sé, un montón son por gente que no tiene ninguna urgencia. Entonces ahí yo planteo un problema. Después me sentaré a ver y analizar con otras herramientas qué es lo que está pasando al interior del problema. No tienen acceso a otro lugar, vienen a la guardia porque les queda más cómodo, horario de trabajo, deberían no, o sea, todo el análisis que podemos hacer. La idea es que ustedes puedan tomar problemas que les son eh, comunes a ustedes, que les son frecuentes de ver en términos de su práctica diaria. Si su población es una población de un centro de salud o de una comunidad o que se atiende en un determinado efector o quieren hacer un recorte, eso queda a su criterio. Pueden tomar una población, parte de una población, usuarios registrados en un centro de salud. Eso es en términos de lo que ustedes tengan disponible y en función del problema que quieran resolver. Vamos a verlo de esta manera. La idea es que el problema que ustedes planteen entre los tres problemas, trabajemos una priorización y empecemos a encontrar herramientas de intervención para que, como parte del curso, intentemos resolver ese problema eh, que intuitivamente pensamos que era de una manera cuando empezamos a discutirlo. No sé si quedó claro con el ejemplo o confundí más. No, quedó muy claro. Muchas gracias. Bien, avanzamos con las conclusiones. Dijimos, el análisis de situación no puede concebirse como una presentación expositiva de datos. ¿Sí? O sea, no es yo voy a presentar el análisis de situación, mortalidad, tanto. Digo, volvemos a la cuestión fotográfica. Si no, tiene que ser presentado o concebirse como el resultado de un proceso analítico, sintético, en el que se establezca la forma y medida en que un factor puede actuar sobre la relación o sobre el proceso salud-enfermedad-atención en una determinada comunidad. ¿Sí? Bien. Algunas sugerencias. Parte ya la fuimos diciendo, pero la vamos a repetir. Algunas la vamos a repetir varias veces seguramente. No es estrictamente necesario hacer relevamiento casa por casa para construir una CIS. Esto, que parece una verdad redundante, en realidad es muy común ver cómo los equipos de salud gastan mucho esfuerzo en hacer relevamientos de información que podrían obtener aproximada y útil desde fuentes secundarias. Hay que tener en cuenta la variedad y la cantidad de fuentes de datos secundarios que la mayoría de las veces existen en la comunidad, ¿no? En cuanto a recursos, en cuanto a intervenciones, es impresionante hacer un mapa de recursos en función de una familia y tomarnos el ejercicio, por ejemplo. Es impresionante cómo empiezan a aparecer un recursero digamos, desde las intervenciones que es impresionante. Escuela, familias que son colaborativas al interior del barrio, iglesias, cooperadoras, clubes, y a su vez cada uno de estos tiene un montón de información que muchas veces está disponible, simplemente es tomarse el tiempo de sentarse a trabajar con otro y pedirlo. Y obviamente compartir la nuestra.
que también es algo que no me quiero olvidar, que es muy importante a su vez, cuando trabajamos en una intersectorialidad, dejar nuestros datos disponibles para cualquiera que quiera o que le puedan ser útiles. Lo que dijimos, probablemente el mejor análisis de situación es el que se construye en forma interdisciplinaria e interinstitucional. Todas las miradas, todas las miradas. Un dato es más valioso siempre que sea comparable. Por esto es muy importante la relación con la población. Tasas, porcentajes. También son muy útiles los datos en cuanto a evaluación de dinámica de la población cuando los podemos comparar en el tiempo. Esto tal vez sea más difícil porque si nosotros queremos comparar el comportamiento de los pacientes diabéticos en mi centro de salud y nunca lo midieron para atrás en esa población, no voy a poder hacer un análisis comparativo en el tiempo. Generalmente suele ser más difícil, pero es muy importante, y esto que decía en tanto la pertinencia de los indicadores. Yo no puedo medir en un barrio de 50 personas o intentar calcular en un barrio de 50 habitantes la tasa de mortalidad infantil. Digo, porque una muerte en ese número hace que mi tasa se vaya 30, 40, 50, 100 veces por encima. Son números que se deben corregir para el número de población. El tema de la comparación en el tiempo a veces es importante si nosotros vamos a diseñar un proceso de intervención, incluso tomar en alguno de los puntos del análisis de situación este proceso histórico y volver a medirlo. O sea, no hacer al revés, o sea, no medir un dato y después buscar qué hay para atrás, sino al revés, decir, bueno, yo ya tengo información sobre cómo se comporta la desnutrición porque hace 10 años que existe un comedor escolar. Y en ese comedor tienen esta fluctuación. Bueno, yo la voy a medir a ver cómo se viene comportando y sumo mi aporte de este año a lo que tengo de información de años anteriores. La mortalidad o la natalidad a nivel local probablemente puedan contarse mejor con herramientas cualitativas. Volvemos a lo mismo, lo que decíamos recién, pero incluso acá da un valor importante en términos del impacto que tiene la muerte de un niño en el seno de una comunidad. Ese impacto en términos cualitativos de análisis para el centro de salud es muchísimo más valioso en cuanto a las relaciones sociales que se establecen, las redes de contención, lo que cambia en la conducta de las distintas familias. Esto se mide mucho, por ejemplo, en los comportamientos en función de la violencia, en función de la violencia de género, en función de la inseguridad general de un determinado barrio o localidad. Digo, esto nos va a dar mucha más información, pensar en términos cualitativos que querer construir una tasa a partir de un caso. Los únicos resultados posibles no son el número de consultas o pacientes controlados o atendidos. Existen otros relacionados con las actividades comunitarias importantes e interesantes a relatar. No vamos a repetir lo mismo. Recordemos que la población es nuestro objetivo principal. Por lo tanto, la voz de la población en cuanto a satisfacción, a utilización de los servicios, opinión sobre lo que querramos investigar, incluso el más importante en función de nuestro propio trabajo, es muy importante que aparezca. Y en esto hay muchas herramientas para discutir en términos de no ser coercitivo. Si yo pongo un encuestador que en la sala de espera a cada paciente que va a entrar al consultorio del médico le pregunta qué tal es el médico que usted va a ir a ver, va a tener una respuesta. Si yo me paro y le hago la misma pregunta, cuando sale del consultorio va a tener otra y muy difícilmente sea una respuesta negativa porque la persona está dentro del centro de salud y acaba de tener una intervención con ese equipo. Digo, pero ahora si yo esta encuesta la vuelco en términos de percepción, por ejemplo, en un club, en la reunión de cooperadora o en un grupo en donde la gente pueda sentirse más libre para expresar, probablemente los resultados sean menos coercitivos y nos sean más útiles, ¿no? Esto también es importante tener en cuenta que para cada dato que yo quiero investigar también tengo herramientas que son más útiles y menos útiles. Bien, bueno. Hasta acá llegamos con el tema análisis de situación de salud. Entonces, si bien
es un tema, como les decía, que no es complejo y que, como ven, es sencillo en términos de verlo en tiempos teóricos. Al momento después de llevarlo a la práctica, es muy frecuente que caigamos en lugares comunes y que los errores metodológicos aparezcan como nos han aparecido a todos en la medida en que nuestro sesgo está puesto en ir a ver lo que podemos ver, ¿sí? Muchas veces, y esto lo digo más que nada para los médicos, cuántos trabajos hemos hecho contando historias clínicas, ¿no? O sea, de ir a ver cómo se comportó determinado cual o tal problema solamente analizando las historias clínicas. Bueno, acá dimos un pantallazo de toda la información que podemos tener en cuenta al momento de pensar un análisis de situación, cuáles son las cosas que tenemos que evitar y cuáles son las cosas que digamos, tenemos que potenciarnos para que este análisis sea lo más completo y nos acerque lo más posible a la resolución de los problemas que queremos cambiar. Así que bueno, dejamos abiertos unos minutos para las consultas, debates, preguntas, discusiones y todos los etcéteras. Sí, hola. Eh, Primero, bueno, también quiero pedir disculpas porque hoy llegué tarde. En la última me fui antes y en esta llegué tarde. Vengo complicado. Eh, en cuanto al tema, eh, me parece que también hay un lugar común que es pensar que la comunidad sabe lo que necesita y sabe lo que quiere en salud y que la comunidad no está expuesta eh, a todos los intereses cruzados que hay con el tema salud y con el tema comunitario, digamos, porque cuando uno habla de intersectorialidad, muchas veces el tema salud se cruza con otros sectores, con otras necesidades que están indirecta o directamente relacionadas con la salud, como puede ser la vivienda, el trabajo, etcétera. Muchas veces yo creo que también está el lugar común ese, o el problema común, o el error común, de pensar que la comunidad sabe lo que quiere y que la comunidad no está influida eh, por intereses mezquinos, sectoriales, partidarios, particulares y demás, que es lo que uno también ve en el equipo de salud, ¿no? Eh, Qué sé yo, cuando se sacan la conclusión de que tal o cual medicamento es más efectivo para resolver tal problema, muchas veces hay que preguntar quién es el que dice eso. Muchas veces los laboratorios que lo producen están de alguna manera relacionados con esas conclusiones. Bueno, en la comunidad me parece que también pasa lo mismo. Hay también intereses que de alguna manera sesgan las respuestas o las impresiones, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir. No, perfecto, Adrián, y totalmente pertinente el comentario. Digo, por eso es tan importante la mirada intersectorial, porque por esto mismo, así como nosotros tenemos desde la mirada de los servicios de salud una realidad recortada hacia nuestro trabajo, la comunidad también la tiene y la tiene influenciada, y al interior de la comunidad los diferentes intereses que tiene. Por eso me parece que la apuesta es ver cómo esto se pone en juego y discusión y se articula en la medida de lo posible, que no sea la mirada ni exclusivamente desde el servicio de salud, ni tampoco la mirada exclusivamente de un sector de la población que, como vos decís, muchas veces reclama una determinada intervención más en términos de imposiciones externas que del entendimiento de su propio problema. Igual creo que muchas veces el tema es cómo, a ver, digo, el desafío es cómo escuchar a la población sin juzgarlo, digo, porque sabemos que esas manipulaciones existen y de las cuales estamos todos expuestos, pero digo para también tener algún proceso de trabajo y convencimiento sobre eh, cómo integrar necesidades, digamos, cómo poner en juego cosas en común y discutiendo
esto que decimos, las causas de las causas, por qué pensás que necesitas esto, muchas veces nos acerca a pensar un objetivo común, tanto para el servicio de salud como para la comunidad, que resuelva algo que está problematizado entre ambos. ¿Algún otro comentario, observación, ejemplo que quieran sumar o algún comentario sobre la tarea? Después vamos a tener una tareita sobre también estos componentes de la planificación para trabajar sobre el problema que hayan elegido. Bueno, estamos ya en horario pre-cena o post-cena. Bueno, gente, recuerden, esto queda grabado. Ahí Melania comentaba que había entrado tarde. Cualquier duda, cualquier problema, acuerden siempre de pasarlo vía el foro para que todos podamos leer tanto las dudas como las respuestas a los problemas. Acostúmbrense a subir cosas, tanto comentarios como algún material o algo que puedan creer que complementa o es útil para complementar lo que charlamos hoy, siempre bienvenido. Así que bueno, después le vamos a estar acercando la próxima tarea y vamos a ajustar el cronograma como para dar tiempo a que terminemos el módulo por lo menos con la mayoría de los objetivos cumplidos. Buenas noches a todos y bueno, gracias por la paciencia. Buenas noches.